Bien, Salmo 139 y seguimos con esta serie donde estamos hablando de las oraciones de intercesión. Salmo 139, los niños pueden salir. Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice de esta manera la Biblia: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en la Biblia. Rogamos la asistencia y dirección de tu Santo Espíritu para que podamos no solo entenderla, sino también asimilarla y después ponerla por práctica. Danos de tu dirección y de tu guianza. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 23 en este pasaje comienza diciendo: examíname. Es la plegaria principal que eleva en este caso el rey David en este salmo. Y la raíz primaria de esta palabra en hebreo significa penetrar. O sea, que él está diciendo a Dios: penetra en mí, penétrame. Y en ese caso, en lo más íntimo del ser humano, para buscar, para demandar, descubrir, examinar, explorar bien, reconocer. O sea que David le está invitando a Dios a entrar en su vida, examinar su vida, reconocer su vida, percibir lo más mínimo en su vida. Y este ruego va dirigido al Padre Celestial. Note cómo él dice: oh Dios. ¿Y por qué se dirige a Dios? Porque David conoce y está consciente de la omnisciencia de Dios, su omnipresencia, su santo juicio y su poder para guiar la vida del creyente. Además de que David está consciente que él y solo él es Dios y que su vida toda le pertenece a él y está bajo su autoridad, gobierno y dominio. Acto seguido sigue el texto diciendo: y conoce mi corazón. La palabra conocer significa literalmente ver. David le está pidiendo a Dios que en su examen vea lo que hay en su corazón. Para los hebreos el corazón es el órgano más interior que existe. Y después en esta porción él añade: pruébame y conoce mis pensamientos. La palabra pruébame tiene su raíz en la palabra hebrea de la cual se traduce probar, específicamente utilizada para la prueba que se hace de los metales preciosos. O sea, está en este contexto de examina si mi vida está pura o está impura, si está bien o está contaminada. Es como el joyero que toma el oro y ahí en el buril lo examina para ver la calidad de la pureza. Con eso este rey le está diciendo a Dios en oración: en tu examen prueba la pureza, la calidad de mi pensamiento al mirar tú, oh Dios, en ellos. Por eso a continuación en el verso 24 le dice: ve si hay en mí camino de perversidad, invitándole a mirar en su camino, buscando en ellos si ha habido algún andar perverso, como en el de los impíos, a los que el mismo rey David hace mención y de los cuales él dice que aborrece en el contexto de este pasaje en los versos 19 al 22. Es entonces, una vez que ha dicho esto, que él dice: guíame, palabra que tiene un significado muy peculiar, porque esta palabra significa, o tiene su raíz en la palabra misma que significa transportar. O sea que David, luego que le dice: examíname, ve mi corazón, mira mis pensamientos, ahora le dice a Dios: transpórtame en el camino eterno. Quítame del camino perverso, quítame del camino mío, quítame del camino mundano y ponme en este camino que es camino de vida, que es camino de rectitud. Y esto nos tiene que hacer pensar, porque luego en el Nuevo Testamento Jesús vuelve a hablar del camino y va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia va a hablar de
el cristiano como andando por un camino que es angosto. Entonces, la Escritura, por medio de esta oración, de esta plegaria de David, nos enseña que el hombre sensato implora el examen de Dios por cuanto sabe que sólo así es posible ser guiado o pastoreado en el camino eterno. ¿Por qué rogarle a Dios que nos examine si queremos ser guiados en el camino eterno? Por 4 cosas fundamentales. Primero que todo, por causa de la naturaleza corrupta del hombre y la presencia real del pecado aún en los santos. En el Salmo 139, versículos 19 al 22, David, de manera indirecta, nos deja saber que el hombre es por naturaleza pecaminoso y que debido a que es pecaminoso no goza del favor de Dios y por tanto no encuentra aceptación a Dios. Y siendo que no goza del favor de Dios ni encuentra aceptación ante los ojos de Dios, pues es que él ha resuelto en su vida y en su corazón odiar y aborrecer lo impío, lo blasfemo, lo pecaminoso. Y en esta oración prácticamente le está diciendo a Dios: examíname para que tú veas que yo no tengo nada que ver con estas cosas ni con estas impiedades. Nosotros, al orar rogándole a Dios examíname, debemos de ir en el mismo espíritu. Ahora, teniendo en cuenta la realidad de la naturaleza pecaminosa. Primero, el hombre es por naturaleza impío, moralmente malo, es malvado, es pecador. En el libro de Romanos capítulo 3, versos 10 al 12, la Biblia dice: no hay bueno ni hay uno, no hay justo, no hay quien busque a Dios. Cuando el Señor visitó la tierra, poco antes del diluvio, dice Génesis capítulo número 6, que vio Dios que la maldad en la tierra era mucha y que todo designio y pensamiento del corazón del hombre era solo de continuo al mal. Nosotros, como cristianos bautistas que somos, creemos en la depravación total del hombre. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay un ser humano que pueda decir: no soy pecador, soy inocente. El único sin culpa venido al mundo es Jesucristo. Y a causa de esto, el hombre definitivamente está dañado en su relación con Dios, está excluido de la relación con Dios, porque el pecado hace distancia entre Dios y el hombre. Y a causa de esa condición natural caída, el hombre natural, dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y que para él además son locuras. Por otro lado, en su impiedad, el hombre natural solo piensa en las cosas que son carnales, y así lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 5. Esa es la realidad tuya y mía cuando no éramos cristianos. Esa es la realidad tuya si aún no te has convertido en cristiano. Además de ser impío, el hombre en su condición natural, y estoy siguiendo el contexto del pasaje, es descrito en este salmo como alguien sanguinario, o sea, como alguien derramador de sangre, como homicida. Y es interesante, puede que tú digas: yo nunca he derramado la sangre de alguien, pero el no matarás en el pensamiento de Cristo va mucho más allá de la acción misma de derramar sangre, porque Cristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, verso 21 al 22, va a enseñar con que no es suficiente derramar la sangre. Basta con que alguien le diga necio a su hermano o se enoje contra su hermano y ya esto reza, ya esto cuenta como un acto similar al homicidio. También Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 enseña que el que se enoja contra su hermano pues comete actos de homicidio. También en la descripción que hacen de los hombres impíos, de los hombres naturales, David en este salmo hace mención de los blasfemos, los que tienen pensamientos perversos para con Dios, con Cristo, o peor aún, contra el Espíritu Santo de Dios. También habla de los que toman el nombre de Dios en vano,
como vanidad, como algo ilusorio, como mentira, y por ello no temen blasfemar el nombre de Dios. Esto y otros males más, estaríamos todo el día aquí en esto, son los males, los pecados cometidos por el hombre natural, por el no regenerado. Ahora, es importante tener en cuenta, porque quizás alguno de nosotros pueda decir, bueno, ya fui lavado en la sangre del Cordero, fui rescatado, fui perdonado, fui reconciliado con Dios, ya esto no es para mí. Tienes que tener cuidado. Es cierto que en virtud del sacrificio de Cristo fue quitada de ti, de mí, la culpa y la sentencia eterna por causa del pecado que es el infierno y la muerte eterna y la ira de Dios. Pero no hemos sido librados aún de la presencia del pecado. El pecado sigue en tu cuerpo, sigue en tu alma, sigue en tu corazón, sigue en tu carne. Y de no dársele muerte y evacuarse adecuadamente, puede tomar el control y arrastrarte y hacer que pierdas tu comunión con Dios y hacer que pierdas tus galardones en el reino de los cielos. Si bien no se pierde la salvación, sí se pierden los galardones. Los santos pueden caer. De hecho, los santos caen. El mismo rey David, que escribe este salmo, es alguien que ha caído en lo más bajo de lo bajo, aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el Nuevo Testamento se nos advierte: el que cree estar firme, vele que no caiga. En la oración modelo Jesús de alguna manera nos lo deja saber cuando dice: ustedes orarán así, y parte de esa oración implica el rogar: no nos metas en tentación, líbranos de todo mal. Aún los santos pueden caer en estos males y terminar cometiendo actos impíos contra Dios, contra su prójimo o sus hermanos en la fe, al enojarse contra ellos, descalificarlos, denigrar su persona, su liderazgo, su vida, por medio de la calumnia, el chismorreo, la mentira o cualquier otro mal que venga en detrimento de este. Aún los santos pueden caer en blasfemias o provocar por sus malas acciones que el nombre de Cristo sea blasfemado entre los no creyentes. También el cristiano, de no cuidar su alma, puede terminar tomando el nombre de Dios en vano y puede terminar de alguna manera cayendo en una banalidad espiritual. Ningún creyente, incluyéndole a usted y a mí, está exento de estos males. Las consecuencias de caer en ellos son nefastas, son destructivas, tanto en los impíos como en los creyentes. Y cada una de ellas, cada una de estas consecuencias tiene repercusiones eternas. En los impíos, en los no regenerados, o sea, en los no creyentes, la repercusión es para condenación eterna. Si usted va al libro de los Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo número 6, la palabra de nuestro buen Dios así nos lo enseña y declara. Romanos capítulo 8, en el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la Escritura. Los impíos están, amados hermanos, incapacitados para obedecer la ley de Dios y vivir en el Espíritu. Por eso ellos no pueden hacer tal cosa, no pueden vivir en el Espíritu, viven en la carne y por tanto están expuestos a muerte. Romanos 8:7 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quienes no tienen el Espíritu de Dios son descritos como personas que no son de Él, como personas que no son verdaderos convertidos, porque el árbol bueno da fruto bueno, y porque la semilla que cae en buena tierra da también sus frutos, frutos dignos del arrepentimiento. Ahora, los creyentes pueden caer por su negligencia, por su ignorancia
o por el descuido de su vida espiritual, de forma no intencional pueden caer, pero caen. Y si bien no pierden la salvación, sí pierden los galardones eternos, sí pierden los frutos de sus obras en las cuales han estado trabajando. Sí están en riesgo de perder los premios divinos. No hablo de la salvación ni de un lugar en el reino de los cielos, sino los galardones. Si usted va a 1 Corintios capítulo 3, en los versículos 13 al 15, el apóstol Pablo habla al respecto. 1 Corintios 3, versículos 13 al 15. Preste atención a ello, porque va a mostrar cómo el cristiano debe de perseguir el edificar, el construir, el hacer tesoros en los cielos, siguiendo las normas y las pautas bíblicas. Dice así 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno será manifiesta, expuesta, porque el día la declarará, o sea, el día del juicio, pues por el fuego será revelada, será puesta a prueba y se dará a conocer la calidad y pureza que tenía. Y la obra de cada cual, note que no dice la de algunos, sino la de cada cual, la tuya, la mía, la del creyente y la del incrédulo, la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué es lo que va a recibir? La Biblia dice que recompensa. Si tu obra, por andar como Dios manda, persevera y soporta el juicio de Dios, recibirás recompensa. Pero si la obra se quemare, y esto es muy importante, amado hermano, tú no vas a perder nunca la salvación, pero tu obra sí puede ser consumida por el fuego del juicio. Por tanto, eso justifica el por qué la Biblia dice que tu fe sin obras es una fe muerta. Y si bien uno no se salva por obras, uno sí va a ser juzgado por las obras. Y tus obras serán sopesadas en el día del juicio. La Biblia dice, si la obra de alguno se quemare, la obra se puede quemar. Y la Biblia dice que si se quema tu obra, dice que sufrirá ¿qué? Pérdida. O sea que se pueden perder los galardones. Si bien el mismo será salvo, o sea, la salvación no se pierde, pero vas a ser salvo como por fuego. Entonces, el mayordomo sensato en la Biblia también es aquel que toma lo que Dios le da y lo invierte, porque sabe que el Señor cuando regrese pedirá cuenta. Y el cristiano sensato es aquel que espera oír las palabras del Señor, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Pero recuerde que el insensato va y entierra y no obra. Y eso no conviene. Decimos que por negligencia, ignorancia o descuido, porque los verdaderos salvos, según Romanos 8, no viven según la carne, sino según el Espíritu, en obediencia a los mandamientos divinos. Los que niegan la seguridad de la salvación continuamente dicen, y el que cae en el pecado, ¿qué tiene que hacer? Mire, el pecado fue plenamente perdonado en el sacrificio perfecto de Cristo. Y el que es de Cristo es guardado por Cristo, y el que es de Cristo, en virtud del poder y la autoridad de Cristo, le ayuda a perseverar en el camino de Dios, dentro de las obras de Dios, desarrollando el carácter de Dios y dando los frutos de Dios. Por tanto, aunque comete pecado, el verdadero salvo ya no vive para pecar, ni encuentra deleite en el pecado, ni gusto por el pecado, ni anhelo por el pecado, sino que aborrece el pecado, anhela el Espíritu, vive para el Espíritu, persigue las cosas que son del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8 nos dice así en el verso número 9. Mas vosotros no vivís según la carne,
porque los verdaderos creyentes no viven según la carne, viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y presta atención porque esto dice la Biblia: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa con ese? No es de él. Ahora, si tú has creído en Cristo como Señor, como Salvador personal, ¿qué pasó cuando tú te convertiste? No solo Dios perdonó, lavó, quitó el pecado, lo alejó de a ti, lo borró, se olvidó de ellos, sino que además puso al Espíritu Santo a morar en tu vida. Te selló con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que ese Espíritu Santo en las arras, es la garantía de la promesa de la posesión adquirida. Tú le perteneces a Dios y el Dios de gloria va a poner un anhelo en tu corazón por su persona, por su santidad, por el camino de vida, de tal manera que el verdadero creyente no vive para pecar, sino para honrar al Señor. Y peca porque aún el pecado está presente en su vida, pero cuando peca le duele. Le duele no por las consecuencias que trae el pecado sobre su vida, porque eso sería egoísmo. Le duele porque sabe que en su pecado ha ofendido a su Dios. Pero con la asistencia del Espíritu se levanta y sigue adelante. A eso se refiere a la Biblia cuando dice que los que son de Dios no practican el pecado. No es que no haya pecado en su vida, sino que no encuentran deleite alguno en el pecado. Así que ese argumento tonto que los enemigos de la seguridad de la salvación continuamente dicen, es que si eres salvo y siempre salvo, puedo pecar todo lo que quiera. Ningún creyente sensato que cree en la seguridad de la salvación ha enseñado tal cosa nunca. Todo lo contrario. Entendemos que Dios nos guarda del pecado, pone anhelo por la santidad y no nos quiere involucrados con el pecado en ningún modo ni en ninguna manera. Mis queridos hermanos, en virtud de la posesión y morada de Cristo, es que el creyente anda en el Espíritu. Si bien es cierto que el cuerpo está muerto, está aún en pecado por causa de la presencia del pecado en su vida, también es cierto que el Espíritu de Dios vive en él a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia imputada de Cristo en virtud de su sacrificio. Justicia que justifica de pecado, perdona, lava, renueva, preserva al creyente, sella y pone en camino de vida, repito. Ahora, hemos estado diciendo que el hombre sensato implora el examen de Dios por cuanto sabe que sólo así es posible ser guiado y pastoreado en el camino de vida. Primero, por causa de la naturaleza caída, vimos. En segundo lugar, le pedimos a Dios, examíname, pruébame, porque quiero andar en camino de vida. Lo hacemos por causa de la omnisciencia de Dios. Omnisciencia significa que todo lo sabe. El rey David Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y la palabra corazón se traduce del hebreo levá. Se usaba figurativamente, como en este caso para hablar muy ampliamente de los sentimientos, de la voluntad e incluso del intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa como el alma, el ánimo, los deseos, el entendimiento. Si usted va al Salmo 139, los versículos del 1 al 6, se ponen cosas muy interesantes que giran en torno a la omnisciencia de Dios. Si usted va al versículo número 2, se encuentra que Dios desde lejos conoce las acciones de los hombres. Desde lejos. O sea, desde la eternidad. Y esto es interesante, porque la mayoría de la gente piensa que Dios está lejos, pero Dios en realidad no está lejos, porque Dios también es omnipresente. Dios está más cercano de lo que nos imaginamos. Mira el versículo 2 del 139. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, Dios conoce tus acciones. Has entendido desde lejos, ¿qué cosa? Tus pensamientos. Puede que estés tranquilo y no estés haciendo absolutamente nada, pero lo que está pensando
estás siendo conocido por tu Dios. No existe secretos, no existen secretos para Dios. Yo puedo estar parado aquí, estar teniendo pensamientos buenos o malos de ustedes, pensamientos de buenas intenciones o de malas intenciones. El pensamiento que sea, puede que esté aquí y no esté pensando ni en Dios, ni en la palabra, ni en el texto, ni en ustedes, ni en la iglesia, sino en lo que voy a comer después que salga de aquí o sabe Dios qué cosa. Y sin embargo estar hablando de la Biblia y usted estar pensando, ¿qué consagración tiene el pastor? Mira cómo predica la palabra de Dios. Y puede estar teniendo una imagen para usted que es muy distinta a lo que está pasando delante de Dios, que sí conoce los pensamientos. Primero de Samuel nos recuerda que Dios mira el corazón, no lo que mira el hombre. Tú y yo podemos en determinado momento tener una actitud de fingimiento o hipócrita, pero a Dios no podemos engañar porque Dios conoce los pensamientos. David sabe muy bien esto. Por tanto, David está diciendo, como Dios conoce mis pensamientos, Él sabe que yo no, mi opinión difiere de la de los impíos, la de los que toman el nombre de Dios en vano. Mi opinión difiere de los que andan en camino de perversidad, difiere a la de los blasfemos. Y prácticamente le está diciendo a Dios, y para que tú veas que eso es así, pruébame, examíname. Ahora, sabiendo tú que Dios conoce tus pensamientos, ¿podrías como David decirle en este momento, examina mi pensamiento? Haga la redundancia. Porque estas cosas tienen que hacernos pensar. Dios desde lejos conoce. Dios además examina y conoce tus caminos. Mira el verso 3 del Salmo 139. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No algunos caminos, todos. O sea que las decisiones, las acciones que tú tomas, para bien o para mal, dentro del orden de Dios o fuera del orden de Dios, son conocidas por Él. El ser humano no puede escapar nunca del escrutinio de Dios. Nuestras acciones no pueden estar ocultas del conocimiento de Dios. En la Biblia se habla de bendición para los obedientes y consecuencia para los desobedientes. Y esto debe motivarnos a buscar el andar en rectitud delante de Dios. Y luego vamos a ver algunas aplicaciones. La omnisciencia de Dios, amados hermanos, también es preventiva. Mira el verso 4. Dice, aún está la palabra en mi boca y ya tú la conoces. Dios conoce lo que tú hablas. Y Dios conoce lo que no hablas, pero lo que te dio deseo de hablar. Además, la omnisciencia de Dios es alta, maravillosa, es incomprensible. Lo dice el verso 6. Y David aquí expresa una alabanza a Dios por el Dios omnisciente. Pero cuando tú piensas que la omnisciencia de Dios es capaz de hacer todo esto, pues ciertamente nos quedamos maravillados. Pero ¿cómo te impacta eso en tu vida? Porque yo no sé de usted, pero a mí me aterra. Y no solo que me aterra, que me motiva a perseguir el buscar honrar a Dios en todas las cosas con mucho mayor responsabilidad, y más cuando aprendo que estoy expuesto delante de Él en todo el sentido de la palabra, en lo interno y en lo externo, en lo que hago y lo que no hago.
y por él dispuesto a su juicio, ya sea para recepción de galardones o de castigos. Lo otro que vemos es que Dios conoce todo del hombre, desde el momento mismo de la concepción y crecimiento en el vientre de la madre. Él tiene la capacidad de mirar lo que tú y yo nunca hemos podido mirar, y los misterios de la vida. En nuestro tiempo tenemos equipos muy sofisticados que permiten ver el feto o el óvulo fecundado, pero ninguno puede ver a plenitud todo desde el instante de la concepción y todo cómo se va desarrollando como lo ve Dios. Y a eso es a lo que hace referencia David en los versos del 13 al 17. Mire cómo él dice: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y apunta a los designios soberanos de Dios y al conocimiento más íntimo y profundo de Dios. Él lo sabe todo de ti. De hecho, eres el resultado de su mano creadora. Él es tu Señor. Él conoce los pensamientos más íntimos del hombre. David le dice a Dios: ve lo que hay en lo más íntimo de mí. Porque Dios desde la distancia conoce todos los pensamientos. En Jeremías capítulo 17, versículo 10, el profeta dice: yo Jehová, que escudriño la mente, rebusco en la mente. ¿Por qué usted cree que después el Nuevo Testamento va a exhortar a los creyentes a que tengamos la mente de Cristo? Porque por naturaleza, si tu mente y mi mente no está bajo el dominio, el control del Espíritu Santo de Dios y saturado por la palabra de Dios, ¿de qué se va a llenar tu mente? De cuánta cosa perversa existe. Se va a llenar de pensamientos impíos. Se va a llenar de pensamientos blasfemos, de pensamientos que lleven a tomar el nombre de Dios en vano. De planificación de acciones derramadoras de sangre. Por eso la Biblia manda a renovar el espíritu de vuestro entendimiento y a tener la mente de Cristo hasta que lleguemos a la estatura, a la medida, a la plenitud de Cristo. Porque cuando tenemos la mente de Cristo, la vida se va a empezar a ver de manera distinta. De esa manera que por sí contrasta con nosotros en todo. Porque nuestro criterio humano dominado por la carne es ama al que te ama. Pero en la mente de Cristo es ama a tu enemigo. En la mente de nuestra carne es al que te dio algo, a ese dale también. Pero en la mente de Cristo el pensamiento es distinto. Dale al que no te puede devolver. En tu pensamiento y en mi pensamiento ganamos prestigio cuando le hacemos un bien a alguien y lo hacemos notorio para que todo el mundo vea. Pero en la mente de Cristo es distinto. El ser humano tiene valor y Él te dice: no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Entonces todo esto nos lleva a asimilar la realidad de que nuestra mente debe de estar centrada en Dios, su consejo y su voluntad. Y por tanto, como tenemos una tendencia a no tener la mente de Cristo, porque las cosas del Espíritu son contrarias a las de la carne y las de la carne es contraria a las del Espíritu, como David tenemos que decirle: Señor, examina mi mente.
examina mi corazón, conócelo, pruébalo. Y una vez que tengas la respuesta de todo esto, házmelo saber. Porque así, solo así podemos tomar acción en pro de corregir lo que está mal. De cambiar y abandonar lo que es pecaminoso y asirnos de lo que es espiritual y encaminarnos en el rumbo correcto, o sea, salir del camino amplio lleno de buenas intenciones que lleva a perdición y transitar por el camino estrecho que lleva a vida. Por eso no nos extraña que David, después que ha dicho examíname, conoce, mira, observa, termina diciendo guíame por el camino de la vida. Transpórtame ahí, ponme en este camino. Y esto viene de la mano con lo que vemos en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entra hallará la vida. Y él dijo, yo soy el camino. Este camino es estrecho, pero lleva a la vida. Por eso nuestra mente debe de estar pura y limpia y saturada de la presencia de Dios y tener la mente de Cristo. El Salmo 94, verso 14 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, sean estos creyentes o no, Él los conoce. Eso nos da seguridad y tranquilidad, porque Dios conoce el pensamiento del santo y conoce el pensamiento del impío. Y Dios, que es poderoso y soberano, siempre va a actuar para que su nombre sea glorificado y que todas las cosas a los santos le ayuden a bien. La iglesia tiene que estar consciente de que Dios conoce sus pensamientos. Porque nosotros como cuerpo de Cristo a veces desarrollamos criterios también, que de no estar fundamentados en la palabra pueden ser carnales, y de estar soportados y guiados por el Espíritu pueden ser espirituales. En el Apocalipsis 2, verso 23, a una de las 7 iglesias el Señor le dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Dios escudriña lo que hay en la mente de la iglesia y lo que hay en el corazón de la iglesia. Y Él mira en tu pensamiento y en mi pensamiento como iglesia si de verdad hay una pasión por Él. Si de verdad hay una entrega radical a su nombre. Si de verdad hay pasión y compromiso con el Evangelio, con la predicación, con la vida santa, con la vida de oración, con la vida de iglesia o religiosidad. Y Dios no quiere religiosos. Dios quiere hijos comprometidos. Ahora Dios, en su corazón paternal, en su misericordia, en su bondad, porque Dios conoce esto, no por el mero hecho de tener información. Dios conoce esto para tomar acciones. Y en el caso de la iglesia, acciones para bien. Entre cielo y tierra no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Y para qué Dios manifiesta y revela nuestros pensamientos y nuestro corazón? No es porque ni se quiere burlar de ti, ni denigrarte a ti y a mí. Dios lo hace porque como Padre se acerca para hacer ver dónde está nuestro error, para que nosotros, guiados por su voluntad, por su dirección, por su consejo, seamos capaces de corregir aquellos sentimientos o ideas que en nuestra mente y en nuestro corazón son contrarios a su voluntad o simplemente no están al nivel donde debe de estar. Porque el propósito de Dios no es humillar para destruir, es humillar para corregir, para levantar. Porque no es menos cierto que cuando Dios nos confronta con nuestras realidades,
y nosotros asimilamos la confrontación de Dios, la amonestación de Dios, la exhortación de Dios, el consejo de Dios, de ahí salimos más fuertes y victoriosos. Entonces, como iglesia no nos puede dar miedo decirle a Dios: examínanos, pruébanos, mira lo que hay entre nosotros y dinos y guíanos al camino. ¿Acaso no es Él la cabeza de la iglesia? ¿Acaso no es Él tu Padre celestial? ¿Qué padre, si no ama, no disciplina? Y la relación de Dios con nosotros es de padre a hijo. De lo que yo estoy convencido, porque así lo veo en la Escritura, es que Dios nunca te va a dejar. Porque te ama. Y porque te ama, revisa continuamente lo que hay en tu mente y en tu corazón, porque sabe que de tu mente y tu corazón no estar centrado en Él y su voluntad, cae en el riesgo de desviarse. Debemos de decir: examíname, oh Dios, guíame en el camino de vida. Tercera razón, por causa de la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar. El Salmo 139, verso del 7 al 12 así lo indica: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiere o bajara, si estuviera aquí o allá, dice, ahí estás tú. Y al meditar en la omnipresencia de Dios, reconoce que no hay lugar a donde vaya que Dios no esté. Él reconoce que no puede escapar o estar ausente de la presencia de Dios. No existe lugar alguno donde el hombre, quien quiere que sea, pueda quedar fuera del alcance de Dios. Tú y yo nunca estaremos fuera del alcance de Dios. Él ve los caminos, nuestras acciones de los hombres. Él ve cada acción nuestra, porque ya sea que hagamos en privado o en público, lo que sea que hagamos, lo estamos haciendo en la presencia misma de Dios, porque Dios está ahí, porque Dios todo lo llena en todo. Él conoce mi sentarme y mi levantarme, mi andar y mi reposo. En cuarto y último lugar, por causa de su santidad y justicia, debo clamar: examíname y pruébame y ponme en camino de vida. Dios es santo. Dios es apartado de todo lo pecaminoso. Él es descrito en la Biblia, en Éxodo 15:11, como magnífico en santidad. Magnífico en santidad. De Él se dice que es santo, santo, santo. Él es perfecto en todos sus caminos, pensamientos y acciones. No hay corrupción alguna en Dios. Él es sin pecado. Porque es santo, Dios es justo. Su santidad y perfección le obligan, de hecho, a ser justo y a actuar con justicia, de tal manera que no puede violar su santidad ni actuar injustamente. Por tanto, por naturaleza no puede consentir con el pecado y por ende con el pecador, y por ello obra con justo juicio sobre los hombres. Jeremías 11:20 dice: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia. En el Salmo 139, versos 19 al 22, después de haber alabado a Dios, en el verso 18, David manifiesta cómo Dios obra en justo y santo juicio para con los impíos, y en base a lo que examina y conoce de ellos, y les pone a Dios que Él se aparta de los impíos y sus caminos, evitando hacer lo que ellos han hecho: blasfemar el nombre de Dios, verso 20, tomar el nombre de Dios en vano, en el 20 también, aborrecer a Dios. Y David les pone a Dios que Él odia y aborrece lo que Dios odia y aborrece. Y en ese contexto es que termina su oración diciendo: examíname, oh Dios, pruébame, ve si hay en mi camino de perversidad. En su justicia, hermano, Dios prueba, Dios purifica con rectitud.
Jeremías 20:12 nos dice: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. O sea que los creyentes no escapamos de la prueba de Dios. Del Dios poniéndonos ahí en el fuego para ver si somos oro puro o oro contaminado. Porque esta palabra prueba aquí lo hace en el contexto de la metalurgia, para saber si el metal es puro. Dice que pruebas a los justos. Y mire esto, que ve los pensamientos. Esto es interesantísimo. Ahorita decíamos que conoce. Hermano, los pensamientos se pueden ver. Dios los ve. Claro, aquí ver es contemplar, saber. Ver los pensamientos y el corazón, las dos cosas que hemos hablado. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. En su justicia, Dios da justa retribución al hombre. Mire, Dios no tiene hijos consentidos. Y a veces nos creemos que somos los consentidos de Dios. A mí Dios me va a aguantar y me va a tolerar esto que yo otro. ¿Qué pasó con Moisés cuando no hizo lo que Dios mandó hacer? Tú no vas a entrar en la tierra. ¿Qué pasó con David? Tu hijo va a morir. Por los pecados traen consecuencias. Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios te va a dar conforme a tus obras. El karma, no hay karma ninguna. Lo que dice la Escritura. Lo que el hombre segare, va a decir el Nuevo Testamento, eso segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Y por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde estás sembrando tú en este momento? Si tú te detuvieras ahora y le dijeras, examíname, pruébame, ve lo que hay en mis pensamientos y en mi corazón, ¿qué crees que revelaría Dios de ti? ¿Crees que Dios diría de ti, eres oro puro? ¿Eres oro manchado? En ti no hay nada de oro. Y esto tiene que hacernos temblar, mis amados hermanos. Porque solo cuando se tiene conciencia de la omnisciencia de Dios y de su santidad y justa justicia, el alma será movida al verdadero temor a Dios y a una transformación y a un estilo de vida radical para la gloria suya de Él, poniendo a un lado el gusto, el deseo, la intención y las vanaglorias personales, respondiendo en una renuncia radical a Cristo, aunque haya que enterrar al padre y a la madre en otra ocasión porque hay que ir en pos de Él, aunque haya que dejar al hijo, a la hija, al esposo, porque Cristo ha dicho, sígueme y déjalos. Entendamos que Dios quiere fanáticos de Él, radicales.
Porque en la vida cristiana no se puede ser frío o caliente, tibio, o se es frío o se es caliente. Los tibios son vomitados por Dios. El verdadero cristianismo no es para gente tibia. Los tibios hacen caer, los tibios son tropiezos, los tibios no permiten que el evangelio avance. Pero lo más triste de todo es que los tibios están expuestos a ser vomitados por Dios. Y si estás en una condición de tibieza espiritual, hermano, vuélvete a Dios y deja que el fuego del Espíritu caliente tu vida. Y levántate en el nombre del Señor y ve en pos de Él, renunciando a todo lo que tengas que renunciar. Y empieza diciéndole a tu Dios: examíname, pruébame, muéstrame la maldad que hay en mí, la deficiencia que hay en mi corazón, en mi pensamiento, en mi alma. No quiero ser yo más, quiero que seas tú en mí. Y atrévete en el nombre del Señor a decirle un sí a Jesucristo, a decir: no vivo yo, vive Cristo en mí. No quiero vivir más en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó y se dio a sí mismo por mí. Y si hizo tanto por mí, entonces ¿cómo puedo yo andar por la vida indiferente ante tanto amor? Oh cristiano, te ruego en el nombre del Señor y te digo: aparta tu tiempo, búscale y atrévete a decirle: examíname, pruébame, ve y revélame lo que hay. ¿Sabe quién va a ser el más bendecido con la revelación de Dios? Tú. Porque Dios no engaña, porque Dios no miente, porque Dios no consiente, porque Dios es justo y por amor te va a decir: en esto no estás bien, en esto andas mal, quiero que corrijas este pensamiento, esta actitud. Pero ese mismo Dios que te dice: esto no está bien en ti, también te declara: aquí estoy yo para consolarte, aquí estoy yo para levantarte, aquí estoy yo para ayudarte, aquí está mi palabra que es como espada que penetra y corta y mueve y remueve todo lo que necesite ser removido. Aquí están mis medios de gracia, la oración, la escritura, tus hermanos en la fe para ayudarte. Porque Dios no te quiere en el piso. Porque Dios no te declara la maldad de tu corazón o la deficiencia de tu alma para humillarte y dejarte tirado. No, la revela porque quiere levantarte, porque quiere hacer de ti un instrumento de gloria en medio de un mundo que necesita de Jesucristo. Por eso tú y yo tenemos que ser de los que claman: oh Dios, examíname una y otra vez. Porque así como fallamos una y otra vez necesitamos de la gracia de Dios, de su Espíritu, de su poder, de su unción, de su dirección, de su guianza, de su alimento, de los hermanos en la fe. No te dé miedo cuando estés pasando por una crisis venir donde tus hermanos más maduros y decirles: ayúdame porque no puedo. No te dé miedo decir: esto en mi alma está mal. No te puede dar miedo, ¿sabes por qué? Porque Dios ha puesto a tus hermanos en la fe para ayudarte a levantarte, salir y seguir adelante. No eres el único. Cada uno de nosotros tiene deficiencias. Cada uno de nosotros tiene áreas en las cuales crecer. Y solo no se puede. David está consciente de ello. Los grandes hombres de la Biblia estaban conscientes de ellos. Moisés en determinado momento no pudo. ¿Y qué dijo? Vengan y ayúdenme a levantar las manos. David tenía sus valientes con los que salía a la batalla. Él no iba solo. ¿Y qué nos dice a nosotros en la iglesia el Señor? Los fuertes ayuden a los débiles. Lleven la carga el uno de los otros.
¿Tiene sentido esa palabra de Dios para tu alma, para tu corazón, para tu vida? ¿Tienen valor? Y no me diga amén por decir una palabra religiosa aquí y ahora. Medítalo y reflexiónalo en tu alma, en tu conciencia. ¿Tiene valor tu iglesia para ti? Entonces asimila que en los momentos de crisis, tu Dios y tu iglesia están ahí para ti. Y tú debes de estar ahí también para tu Dios y para tu iglesia. Pero ¿cómo podemos ser encaminados en el camino de vida si no nos detenemos para decir, examina, mira, ve, pruébame? ¿O es que acaso está tan mal tu conciencia que no te atreves a decirle porque le tienes miedo a lo que Dios te va a decir? Es mejor escuchar lo que Dios tiene que decir, porque eso que Dios tiene que decir es lo que te va a ayudar. A todos, me incluyo. Entonces, amada iglesia, en el nombre de Jesucristo, como predicador del Evangelio, como tu hermano en la fe, tenemos por delante todo un reto, una gran comisión que cumplir, una vida preciosa que llevar para la gloria de Dios, una luz que ser en este mundo, una sal para dar sazón, pero que no va a poder ser encaminada en caminos de vida si nuestro corazón no es como el de Dios, si nuestra mente no es la de Cristo, si nuestra voluntad no está subordinada a la de Él. Y la única manera de poder con sinceridad identificar si estoy en lo correcto o no es pasando el escrutinio divino. Por tanto, es imprescindible decir, examíname, oh Dios, pruébame, ve, mira mi corazón, ¿qué hay ahí? Dime, independientemente de lo que haya. Y esta es la parte más hermosa de esta súplica. Cuando dice, guíame en el camino eterno, transpórtame al camino eterno, porque no quiero caminar en camino de perdición, no quiero caminar en camino de muerte, no quiero caminar en el camino lleno de buenas intenciones cuyo fin es muerte. Quiero caminar en tus caminos, oh Dios. Ponme ahí, trasládame ahí. Y el cristiano verdadero le dice, haz en mí lo que tengas que hacer, pule lo que tengas que pulir, remueve lo que tengas que remover, pero ponme ahí. Y Dios lo hará. Y veremos los frutos. Pero ese ruego tiene que salir de lo más profundo del alma. ¿Y qué cree usted que hará a su Dios? Cuando tú buscas su purificación, pasa su escrutinio, corrige lo que tengas que corregir porque Él te lo mostró. Tú serás puesto en el camino eterno. Ya fuiste desde que creíste en Cristo. Pero ahora está hablando en transitar, no con lentitud ni con rezagos ni a latigazos, sino de manera idónea, triunfante para su gloria. ¿Por qué el cristianismo hoy está tan nominal? Porque falta la oración sincera de decirle a Dios, examina. Porque falta la voluntad de sentarse para escuchar el examen de Dios.
Porque falta la oración sincera que le dice, ve si hay en mi camino de perversidad. Y falta el sentarse para escuchar a Dios diciendo, en ti hay santidad, pero en esto y en esto necesitas trabajar y mejorar. Pero cuando tú oras y tú te sientas, Dios te dice, tú te arrepientes y tú dices, ayúdame, Señor. Tú buscas la ayuda de tu hermano. Desde ese mismo instante Dios te ha tomado y te ha puesto y te ha dicho, hijo mío, este es el camino que tengo para ti. Yo estoy contigo todos los días. Mis ángeles hacen morada alrededor de ti. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principado, ni ninguna otra cosa, hijo mío, te podrá separar jamás del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Eso hace Dios. Con lo que dice, examíname, pruébame, y luego van y actúan en pro de lo que escuchan. Señor, gracias por tu palabra. Reconocemos que no siempre venimos en esta actitud de oración. Te queremos pedir perdón por ellos. Gracias porque tú eres un Padre que comprende, que restauras, que sanas. Eres un Dios misericordioso y de oportunidades. Eres un Dios que transforma. Eres un Dios que hace que lo imposible se vuelva posible. Examínanos, oh Dios, ve nuestros caminos y guíanos hacia ti. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Oro por si alguno de mis hermanos necesita ayuda. Tenga el valor de decir, Dios te necesito. Y puede decir a sus hermanos, te necesito. Oro para que podamos también decir, estamos aquí para ti. En el nombre de Jesús.